Amén. Muy buenas noches, una vez más, mis amados hermanos. El Señor les bendiga, les guarde, les proteja en esta noche. Una vez más, bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, donde estaremos compartiendo y meditando el mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y hoy vamos a continuar meditando en esta palabra que el Señor nos ha dejado para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor agradable y perfecta para nuestras vidas. En esta noche seguimos meditando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y hoy vamos a estar meditando en el capítulo número 15 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos habla a nosotros acerca de la resurrección de los muertos. Entonces yo te voy a invitar en esta noche que todos juntos tomemos la palabra del Señor, abramos nuestras Biblias allí en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo continúa hablándole, continúa escribiéndole a los corintios. Recuerda que la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por Pablo. Pablo estuvo en la iglesia de Corinto alrededor de un tiempo de 1 año y medio, y luego él continuó su viaje evangelístico alrededor de Asia, y un tiempo más adelante, él recibe informe acerca de los hermanos, de los de Cloé, de algunas anomalías que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Y esta es la razón por la cual está escribiendo Pablo a los Corintios. Ahora, esta carta es una carta que fue escrita a la iglesia. Y al ser una carta escrita a la iglesia, no solamente es una carta dirigida a la iglesia de Corinto, sino que ahora esa carta también nos toca a nosotros y nos enseña espiritualmente, de tal manera que nosotros podamos conocer y entender cuál es la voluntad de Dios nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hoy vamos a estar tocando algunos tópicos de esta carta, de este capítulo 15, que quizás en tu Biblia lleva un título que se llame La resurrección de los muertos. Vamos a mirar. Pablo le empieza a hablar acerca ahí se centra acerca de la resurrección, pero no lo vamos a encerrar en este título que nos han puesto, la resurrección de los muertos, sino que era lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia. Lo primero que encontramos aquí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es que Pablo llama a la iglesia a creer y a perseverar, creer y perseverar. Dice el apóstol Pablo, versículo 1 y 2, de la siguiente manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo comienza diciendo, mire, además de lo que ya hemos hablado con anterioridad de los otros temas, les quiero declarar que el evangelio que os he predicado, ¿qué es el evangelio? Que las buenas noticias, las buenas nuevas para la salvación del alma, a través del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que estaba en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la parte que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y que Pablo lo ha desarrollado, ha mostrado a través del Tanaj que Jesucristo, que Yahshua es Hamashiach, que Yahshua es el Mesías prometido en las Escrituras.
antiguo testamentarias o Tanaj, como la conoce el pueblo de Israel. De tal manera, el evangelio, quiero decirte, no es algo nuevo. No fue algo inventado por Jesucristo. No fue algo inventado por los apóstoles. No fue algo inventado por la iglesia. El evangelio fue, es y será el mensaje que el Señor dejó escrito desde Génesis o Bereshit hasta el libro de Malaquías. Allí todo este libro de el Tanaj, la Torá, todo nos está señalando al Mesías. O sea que todo esto está escrito señalando a nuestro Señor. De tal manera que cuando Yahshua vino a la tierra y estuvo aquí en los días de su carne, él cumplió. Él le dio cumplimiento a la Torá. Él le dio cumplimiento al Tanaj, le dio cumplimiento a Nevi'im y a los Tehilim y a toda la palabra que estaba escrita en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, mire, el evangelio que les he predicado no es algo inventado, no es algo nuevo, es el mensaje que estaba ya escrito, el cual también ustedes recibieron y en el cual ustedes están perseverando. ¿Qué quiere decir perseverar? Se mantienen en él, se mantienen en el conocimiento del evangelio, en el conocimiento y en la práctica de las instrucciones que Pablo le había dado a la iglesia. ¿Cuáles eran las instrucciones que Pablo le había dado a la iglesia? Las instrucciones que Pablo le ha dado a la iglesia son simplemente la Torá. Torá significa instrucciones. Eso fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia y él dice, en la cual ustedes perseveran. Ustedes no solamente la han oído, ahora además de oírla, la escudriñan, además de escudriñarlas, las meditan y se mantienen en ellas. Es algo que nosotros debemos hacer, escuchar, meditar, escudriñar y perseverar, mantenernos en el camino que el Señor ha trazado, que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, el cual es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Yahshua, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Además sigue diciendo, por el cual asimismo si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? Esta. Toda la palabra, desde Bereshit hasta Apocalipsis, si te retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si ustedes retienen la Torá, si ustedes retienen el Tanaj y el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento, retienen la palabra, retienen el conocimiento, retienen la enseñanza, entonces ustedes serán salvos. ¿Por qué? Porque si yo retengo la enseñanza que me dice que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo, Yahshua Mashiach, murió por mí en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, que con su sangre me ha lavado, que con su sangre me ha redimido, me ha comprado, me ha hecho hijo de Dios y que ahora tengo vida eterna. Si yo sigo creyendo, retengo esa palabra de la cual me han enseñado, entonces soy salvo. Pero si yo no retengo la palabra, si yo rechazo la palabra, si no persevero en la palabra, si no escudriño la palabra, si no medito en la palabra, he creído en vano. Creí, pero no perseveré. Creí, pero no escudriñé. Creí, pero no medité en la palabra. De tal manera que no solamente es creer. Creer es el primer paso para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo, en Adonai Yahshua Mashiach, y serás salvo tú y tu casa. Es el primer punto, el primer paso para que una persona sea salva. Para que una persona sea salva, tiene que creer. Si no cree, no puede ser salvo. Pero una vez que ha creído, que ha recibido el mensaje del Evangelio, que ha creído en Jesucristo, en Yahshua Mashiach, como el único y suficiente Salvador, ahora debe perseverar, ahora debe escudriñar, ahora debe meditar y debe mantenerse, perseverar en la palabra del Señor.
Si no, estamos viendo en vano. Entonces, lo primero que podemos encontrar aquí en 1 Corintios capítulo 5 es creer, 15, perdón, es creer y perseverar. Número 2, conforme a las escrituras. Mira, perseverar conforme a las escrituras. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sigue diciendo Pablo, versículo 3 al 5, de la siguiente manera. Porque primeramente, lo primero que he hecho, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo lo recibe y luego lo enseña. Que Cristo, Hamashiach, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿A cuáles escrituras? Al Tanaj. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿A cuáles escrituras? Al Tanaj, al Antiguo Testamento. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces lo primero que encontramos es que nosotros debemos creer y perseverar. Creer y perseverar es el primer punto. Segundo, creer, mantenernos, pero creer y perseverar conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos creído en Jesucristo, en Yahshua HaMashiach, lo hemos recibido en el corazón como único y suficiente Salvador, cuando hemos creído, creemos por fe. No sabemos, no tenemos el conocimiento de la palabra, no tenemos el conocimiento de lo que la palabra dice, pero creemos. Y una vez que hemos creído, ahora debemos perseverar en el conocimiento de la palabra, empezar a escudriñar, a meditar y a vivir la palabra. Ahora, ¿qué es lo que enseñó Pablo? Lo que él había recibido, la enseñanza que él recibió, que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, murió por nuestros pecados. Él murió, el justo por los injustos. Él dio su vida por ti y por mí. Él entregó su vida en pago, en reconciliación. Él vino a comprarnos, a redimirnos, a hacernos hechos hijos de Dios. Estábamos en pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, para el dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estábamos en pecado, Él muere por nosotros, por nuestros pecados, de tal manera que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él la dio para volver a tomar, pero muere por nosotros, para que nosotros, a través de la sangre que Cristo, Hamashiach, vertió en la cruz del Calvario, nosotros seamos salvos. El mismo apóstol Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De tal manera que ya hemos sido lavados, creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, conforme a lo que las escrituras dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que habría de morir y que habría de resucitar al tercer día. Y luego dice, y que fue sepultado, bueno, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor muere conforme a las escrituras, es sepultado y resucita, sepultado conforme a las escrituras y resucita conforme a las escrituras. Entonces yo debo creer en el Señor Jesucristo conforme a las escrituras. El Señor Jesús dice allí en su palabra en el Evangelio de Juan, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús, Yahshua, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme a las escrituras,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque aún Yahshua, Jesús, no había sido glorificado. El que cree en el Señor, conforme a las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Yahshua, en Jesucristo, conforme a las Escrituras, de su interior correrá vida a través del poder del Espíritu Santo que vendrá sobre el creyente, que viene sobre el creyente y le da vida y vida en abundancia. Entonces, número 2, debemos creer, perseverar, ahora es conforme a las Escrituras. Número 3, con pruebas de su resurrección. Con pruebas de su resurrección. Dice la palabra del Señor, Pablo dice, mire, yo les he enseñado lo que recibí, lo que oí, lo que me hablaron, lo que me dijeron y lo que las Escrituras dicen. Ahora, que Él resucitó, que Él murió conforme a las Escrituras, que Él resucitó conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Pero no solamente por lo que oí. Mira lo que dice, hay pruebas. Después apareció a más de 500 hermanos. Mire esto, el Señor se le apareció a más de 500. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no era una iglesia pequeña, no era una congregación pequeña. El Señor Jesucristo ministró a cientos y a miles de personas. Se le apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven, que todavía estaban dando testimonio en el tiempo de Pablo, y otros ya duermen, ya habían pasado a la presencia del Señor. Luego dice, después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano del Señor. Y después a todos los apóstoles, a los 12. Y luego dice, o a los 11, a los 12, seguramente con Matías, que lo había nombrado la iglesia como sucesor de Judas, que realmente no lo fue. Pero ese no es el tema de hoy. Luego dice, y al último, dice Pablo, de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, como a un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Mira esto, la iglesia de quién era, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Yahshua, la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Padre, la iglesia es del Hijo y la iglesia es del Espíritu Santo. Ahora, él dice, mire, no solamente lo que oí, no solamente lo que sé por el testimonio de muchos que dicen que vieron al Señor Jesús resucitado, sino que yo también tengo pruebas de la resurrección de Yahshua, de la resurrección de Cristo, de Hamashiach. Yo tengo pruebas. ¿Por qué? Porque se me apareció a mí a lo último como un abortivo, como ya alguien que no tiene esperanza de vida. Un abortivo es una persona que no tiene esperanza de vida. Pero él dice, yo cuando ya no tenía esperanza de vida, ¿por qué? Porque yo era un perseguidor de la iglesia de Dios. El Señor mismo se me aparece a mí y me confirma que Él es el Señor. De tal manera que Pablo no solamente hablaba de lo que había oído, sino de lo que había visto y de lo que había entendido. De tal manera que podía dar pruebas de la resurrección de Yahshua. Cristo resucitó. Él no está muerto. Él está vivo y sentado a la diestra del Padre. Él vive eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el que estuvo muerto y vive para siempre. Él está ahí sentado intercediendo por cada uno de aquellos que han lavado sus almas en la sangre del Cordero. Entonces, tenemos que hablamos de creer y perseverar, conforme a las Escrituras y poder entender que hay pruebas de su resurrección. La tumba de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, está vacía. Y aunque muchos pretendan decir
que han encontrado los restos de Yahshua no podrán hacerlo porque no existen, no hay restos, porque Él se levantó con un cuerpo glorioso, cuerpo de carne y hueso, pero fue glorificado. Ahora seguimos viendo el punto número 4, conforme con prueba de tu resurrección, y luego dice que hablamos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Creemos, perseveramos, conforme a las escrituras, con prueba de la resurrección, y por la gracia. ¿Qué es la gracia? Por la misericordia y merecida de parte de Dios para con nosotros. Dice aquí la palabra del Señor, más adelante, dice, pero por gracia, escucha esto, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué dice Pablo? Mire, el Señor se me aparece como un abortivo. El Señor se ha parecido a nosotros como un abortivo. Cuando tú no tenías esperanza de vida, escucha bien esto, cuando tú no tenías esperanza de vida, cuando tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados y estabas alejado de la ciudadanía de Dios, el Señor salió a tu encuentro. Cuando yo estaba muerto, cuando estaba alejado de la ciudadanía de Dios, cuando estaba en mis delitos y mis pecados y en todas mis maldades, Dios salió a mi encuentro. No tenía esperanza de vida. Tú no tenías esperanza de vida. Estabas destituido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque la palabra del Señor lo dice claramente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios nuestro Elohim. De esa manera, cuando ya estamos sin esperanza de gloria, sin esperanza de vida, aparece el Señor, se nos aparece en el camino, el Señor sale a nuestro encuentro y el Señor nos dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y es por esa misericordia inmerecida, por esa gracia de Dios, que tú y yo podemos tener vida. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que aunque estás sin esperanza de vida, el Señor tiene un propósito para tu vida y Él quiere cambiar su corazón. Ahora Pablo dice que Él ha trabajado más que otros. Dice, yo he trabajado, dice, mira lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros podemos estar predicando todos los días como lo hacemos aquí a través del internet. Estamos compartiendo el mensaje de lunes a jueves, el día sábado, el día viernes lo hacemos en las casas y estamos compartiendo el mensaje del evangelio, pero no soy yo, sino la gracia, la misericordia de Dios es la que trabaja a través de nosotros. Tenemos una obligación, es predicar el evangelio a toda criatura. Que el que crea y sea bautizado sea salvo. Esa es nuestra obligación. El Señor dio este mandamiento y este mandamiento tenemos que cumplirlo. Ahora es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios para con tu vida y para con mi vida. Es la gracia de Dios la que trabaja. Es la gracia de Dios la que predica. Es la gracia de Dios la que te está diciendo a ti, dame, hijo mío, y tu corazón. Es la gracia de Dios la que te dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es la gracia de Dios la que te dice que con cuerdas de amor te he atraído. Es la gracia de Dios la que trabaja. Es la gracia de Dios la que predica a través de nosotros. Ahora la pregunta es,
Tú, mi amado hermano, amado hermano, amigo que me escuchan, tú has oído la voz de Dios. Dios te ha hablado a ti, al corazón, te ha dicho el Señor, se te ha aparecido, ha salido a tu encuentro. Tú has escuchado la voz de Dios. Le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y le has pedido que entre en tu corazón y lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador. Has creído y ahora estás perseverando en el Evangelio, estás perseverando en la palabra del Señor, estás perseverando conforme a las Escrituras. Estás meditando, estás escudriñando, estás viviendo la palabra de Dios. Ahora estamos hablando, hay pruebas, mi amado hermano, que son palpables, pruebas palpables de la resurrección de Cristo, de tal manera que nosotros al haber creído en Él, hemos sido hechas nuevas criaturas. El mismo apóstol Pablo, en su segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay pruebas de su resurrección. La prueba de su resurrección son aquellos que hemos sido lavados con la sangre y hemos sido transformados y ahora estamos viviendo en novedad de vida, en una vida nueva. Y por último, está trabajando la gracia de Dios en tu corazón. Está trabajando la gracia de Dios en tu vida. ¿Has dejado que el Señor haga la obra en tu corazón? Si tú aún no le has entregado tu vida a Hamashiach, si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo y no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, que este es el día de salvación, que es el momento en que el Señor te está diciendo: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si no le has entregado tu vida, ¿qué estás esperando para hacerlo? Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás mañana no es llegue para ti. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas pasar la eternidad? La Biblia me dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No le has entregado tu vida al Señor? Este es el momento de hacerlo. Yo te invito a que hagas una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a todos los que creyeron, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no lo has entregado, yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. Si quieres, repite después de mí. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi vida, cambia mi corazón, límpiame de mi pecado. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Límpiame de mi pecado y borra mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ha entrado en tu corazón y que ahora eres una nueva criatura. Voy a terminar dándote 3 sugerencias. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale a Dios tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Dios como se habla con un amigo.
Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a escudriñarla. Te invito a que lo hagas a través del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pídele a Dios que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra y puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del Evangelio sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro del Evangelio sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber, escríbelo a través de un mensaje de texto, a través de un comentario, házmelo saber. Y yo con mucho gusto, si está en mis posibilidades, buscaré una iglesia en tu ciudad para que puedas ir y congregar. No será nada más por hoy. Será mi oración es que el Señor te bendiga y te guarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas espadas filos, fluya, corra y sea glorificada en tu corazón. El Señor te bendiga y será hasta mañana. A las 9, el tiempo de oración, 9:30 aproximadamente, estaremos una vez más meditando en la palabra del Señor en este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.